Taña Kawakichavi Callantañani. Hilata Apton, Jalal y hermano Camisa, muy buenas tardes. Hilata Isaac, Aski Haipukipan, Jutastaka Amuitir, ¿no? Con Hamas Hiwasan Sarawina Casa Hichaja crisis social, Uxat Amuitir Sarasas Kayatokat Jutaska Hilata Isaac. Wale que Hilata Don, con Hamsumah Amuit Askta, acá departamento de La Paz, las 20 provincias, Ucamara que Bolivia marcasa, ¿no? Masur una casa, Haustani, Pasiri, una casa, Pasir semanas, Ma, Comgilana Camp, Aruskip, Tatotjanua, y aquí Pilas Apjeva, ya no hay diálogo, solamente renuncia o nada, es como Arstirina Kauti, Usatoqueta, Hanko, Yakatoquet, Abel Callant, Ñani, con Hamsa acá, Wakichavina, Gilata Abdon, Kumankiwa. Gilata, yo estoy pensando de la siguiente manera. Me parece que yo había dicho una sesión anterior que habíamos llegado en una especie de un punto muerto en el que había dos posiciones, digamos, contrarias. Por un lado, esta idea de la renuncia del presidente, por otro lado, la idea del estado de excepción que está siendo promocionado ahora en el Parlamento por el senador Carlos Alarcón. Que yo creo que no se debería dar paso a esa decisión. Entiendo que una decisión como esa, desde mi punto de vista, podría generar más crisis social. Es más, desde mi perspectiva, si uno hace una revisión de todo lo que ha ido sucediendo desde inicios de esta gestión, no nos olvidemos que hemos iniciado en una crisis social ya preexistente a este gobierno. Rodrigo Paz ha ingresado al gobierno con un 32,14% de apoyo real. Esa fue la votación que sacó en la primera vuelta. Ya para la segunda vuelta obtuvo un 54%, pero cuando uno hace análisis objetivo, tiene que darse cuenta o tiene que reflexionar sobre los datos, sobre el apoyo real que tuvo Rodrigo Paz para la primera vuelta, en este caso en las elecciones. En ese contexto, si además uno hace una reflexión sobre, yo siempre me recuerdo, ¿no? Y tal vez desde el mundo andino eso es importante, el día de la posesión del presidente, ¿qué es lo que pasó aquí, especialmente en el occidente? Hubo una granizada, ¿no? Como un anuncio de que íbamos a estar en un escenario de crisis precisamente, ¿no? Era un preludio de la Pachamama, de la naturaleza, que este gobierno que estaba iniciando en un escenario de crisis, y lo que se venía era una crisis social, económica, política. Y ese fenómeno precisamente justo en ese día también, ¿no? Esa naturaleza, ¿no? De la granizada, de que se ha nublado el tiempo, todo eso. Sí, y hoy me daba cuenta, hoy que el Parlamento está tratando de analizar, aprobar esta abrogación para luego aprobar la ley de estado de excepción, también el ambiente, si te has dado cuenta, está así, ¿no? Hay una tristeza en la sociedad boliviana, paceña, en la sociedad andina también. Y mi reflexión haría desde el siguiente escenario. Considero que, si bien es cierto, hoy en la declaración que hizo el presidente de la rebaja, por ejemplo, del salario del presidente y de sus ministros a un 50%, y el tema de la condonación de deuda a los comerciantes y algunos sectores menores, me parece que es un inicio interesante para, digamos, de alguna manera generar las condiciones para un escenario de diálogo. Y aquí yo voy a traer una frase que nosotros utilizamos en los pueblos indígenas, que es el Aruski Pasiphaña Nakasaki Puniraquispawa, que es la filosofía de comunicación de los pueblos indígenas, que supone que debemos dialogar, debemos comunicarnos con los demás de manera consensuada para sacar ideas beneficiosas para todos. No nos olvidemos, y eso es importante para los académicos, porque yo soy un poco crítico a los académicos, porque es que los académicos en los medios de comunicación repiten las mismas ideas, porque han leído los mismos libros, por ejemplo, Contrato Social de Rousseau, Maquiavelo de El Príncipe de Maquiavelo, El Leviatán de Hobbes, y en Democracia, por ejemplo, se han leído libros de Macpherson o de Robert Dahl, etcétera, pero no han leído sobre nuestra cultura política.
Yo creo que es un peligro la aprobación de un estado de excepción, una autorización para un estado de excepción en Bolivia, por la siguiente razón. Nosotros tenemos como cultura política, los pueblos indígenas, una historia larga. El hecho de que hoy día se hable del cerco a la ciudad de La Paz, del cerco al centro político, no es, digamos, un accidente, no es una memoria histórica, y les recuerdo a los académicos que por favor lean este librito de Historia de la Rebelión de Túpac Katari en 1781 de María Eugenia del Valle, ¿no? Para que se ilustren cuál es la cultura política que tienen los pueblos indígenas. Eso sería parte de la memoria larga, ¿no? Contra la colonia, cómo es que los pueblos indígenas, bajo el liderazgo de Túpac Katari y otros líderes indígenas, que aquí solo se nombra uno porque dentro del libro uno va a encontrar varios líderes indígenas en Omasuyos, en los Yungas, etcétera, que articularon y se rebelaron al sistema colonial en su momento. Esa es la memoria larga. La memoria relativamente corta, yo les recuerdo aquel otro librito de la cultura política andina, Zárate, el temible Vilca, ¿no? Sobre la guerra civil en lo que se ha llamado la guerra federal en 1899. ¿Por qué recuerdo estos dos documentos? Porque la raíz de los problemas que ahora tenemos casi son similares a las que se dieron en 1899. Les doy un ejemplo. En esa época, por ejemplo, antes Mariano Melgarejo había promocionado la ley de exvinculación, posteriormente Tomás Frías lo había aprobado. Esta ley de exvinculación en el gobierno de Fernández Alonso es el que va a generar crisis, y los indígenas van a reivindicar sus derechos a las tierras comunitarias, porque lo que se quería es que desaparezcan las comunidades y que se imponga la propiedad privada por sobre los ayllus. Esa era la ley de la exvinculación en esa época. Y miren cómo es que nuestros hermanos indígenas desde Pando y Beni han venido marchando en contra de una ley similar a esa. Y a mí me preocupa que el Parlamento, los diputados, la clase política no sea consciente y haya permitido que por 20 o por más de 20 días los indígenas tengan que marchar desde el oriente hasta el occidente. En esa intemperie, dormir en la calle, en la pampa, en la carretera, en el monte. Los que alguna vez hemos estado en el oriente sabemos cómo más o menos es el escenario allá. En 1990 de tierras de Tipnes también, ¿no? La marcha indígena ha habido. Exacto, por la tierra y dignidad. Entonces, nosotros tenemos historia política, Isaac, tenemos cultura política, tenemos métodos de lucha. Entonces, yo solo recuerdo eso, la ley de la exvinculación. Otro tema. En las épocas de esta guerra civil que se dio en 1899, otro de los temas que generó problemas es la ley de la radicatoria, ¿no? El tema de los chuquisaqueños y los paceños, sobre el tema de la sede de gobierno, ¿no? Es decir, la capitalía. Ese fue otro de los que generó problemas. Y si se están dando cuenta, son leyes similares que generan conflictos en la sociedad. Ahora, por ejemplo, se está tratando de implementar un estado de excepción. La clase política, no es la sociedad civil, la clase política y sus militantes de esa clase política, que es lo que se les llama los pititas, o un sector específico, o los de un grupo específico, la Unión Juvenil Cruceñista, o los de un comité cívico pro Santa Cruz. No es toda Bolivia, son sectores también pequeños de la sociedad que están de alguna manera coordinando con estos diputados y senadores que quieren que se apruebe en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, un estado de excepción, bueno, que se autorice en todo caso, porque el presidente tiene esa atribución según la Constitución Política del Estado. Ahora van a abrogar seguramente esta ley de Eva Copa en su momento como presidenta del Senado, y van a dar, digamos, como vía libre para que se pueda aprobar esto. Yo digo, si aprueban estado de excepción, estamos generando las condiciones para una posible, desde mi punto de vista, puedo ser dramático, ¿no? Pero creo que estamos en ese escenario para una posible guerra civil. No se dan cuenta la clase política, los políticos, el Senado no se da cuenta que una cosa es aplicar estado de excepción dentro de la Plaza Murillo, en la ciudad, en La Hollada, que no puede tener efecto ni función
en las comunidades y en las provincias, porque hay toda una cultura política y una memoria histórica que puede revitalizar eso. Y solo les doy un ejemplo. Lo que ha pasado este fin de semana al intento de esa caravana humanitaria, entre comillas, caravana que lo que intentaba es desbloquear, yo no sé, creo que con mucho tino en este caso el ministro Zamora tuvo que retroceder y, ¿no?, buscar un camino alternativo, pero no pudo romper el bloqueo, la estructura del movimiento indígena. Imagínense que tengan que hacer ese mismo movimiento, pero en distintos espacios de bloqueo. Los pueblos indígenas conocen su territorio. En Omasuyos, por ejemplo, los que vivimos por ahí en Ancoraimes, son montañas, ¿no? Y los indígenas conocen ese territorio y esas carreteras accidentadas, o en Ingavi, por ejemplo, que es otro tipo de territorio. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con generar ese tipo de normas, de leyes. Esta clase política que no conoce nuestra cultura política, no conoce nuestra historia milenaria de los pueblos indígenas, cree que desde la academia hacen un coro de voces similar entre los académicos, los analistas políticos y los diputados, generan un mismo discurso y creen que ya conocen la realidad boliviana cuando no conocen más allá de la Plaza Murillo. Lo digo así críticamente, Isaac. Abdón, se parece que esos intelectuales, esos asesores del gobierno, todo eso, me parece que no han aterrizado a la tierra, al terreno mismo, aquí en la parte de las tierras del occidente. Y claro, saben la teoría, pero en la práctica ya es diferente, no es, o sea, quiero decir que todavía no conocen la conducta y el comportamiento de los aymaras o de los quechuas, diré, y, o sea, por eso que pueden haber equivocaciones. Exacto, yo creo que tenemos que conocer nuestra cultura política, nuestra historia política de los pueblos indígenas. No, yo creo que es, incluso yo diría hasta un delito haber permitido que nuestros hermanos indígenas tengan que marchar por más de 20 días por un problema que ha sido generado por la clase política, hay que decirlo. Yo te digo una cosa, otra cosa que le digo al señor presidente, que he podido hoy día ver en su discurso o escuchar en su discurso que hay una cierta intención, una apertura al diálogo, por lo menos creo que tiene una intención positiva, digamos, de generar espacios de diálogo, pero yo creo que estamos como en la época de Hernán Siles, incluso como en la época de Carlos Mesa. Su mayor, yo creo que una piedra en el zapato que tiene el presidente actual es la Asamblea Legislativa, porque es de donde están generándose los problemas actualmente. Al principio fue obviamente desde el Ejecutivo, desde donde se generaron leyes impertinentes, pero ahora, si se dan cuenta, es la Asamblea Legislativa que está generando leyes contrarias a la sociedad, a la población. Esa ley de la 1720, ¿no?, sobre el tema de las tierras, que afectó a los pueblos indígenas, lo generaron en la Asamblea Legislativa. Lo mismo ahora están queriendo han generado otras leyes igual que, digamos, son contrarias a la población. Ahora están tratando de aprobar este tema del estado de excepción, o por lo menos generar las condiciones para que el presidente, yo digo, le quieren hacer pisar el palito. Señor presidente, no se olvide que la mayoría de los diputados que supuestamente le están generando las condiciones para que usted utilice a las Fuerzas Armadas y a la policía y para que salga a reprimir a la sociedad, a los indígenas, a las juntas vecinales de la ciudad del Alto, no se olvide que esos diputados son de otros partidos. Por ejemplo, Carlos Alarcón es de Unidad Nacional, hasta donde yo sé, es decir, no son de PDC, es decir, lastimosamente el presidente tampoco tiene un partido político consolidado, una estructura política consolidada, de tal manera que le quieren hacer pisar el palito, porque mañana pasado el juicio de responsabilidades no va a ser para los diputados y senadores que están generando esos escenarios y esas leyes conflictivas para la sociedad, sino va a ser para el presidente. Entonces yo espero que el señor presidente sea lo más inteligente. Por lo menos ahora me he dado cuenta que está tratando de apostar por el diálogo. Yo también digo, desde los pueblos indígenas, Jilatanaka, Culiacanaka, Aruski, Pasipjañanaka, Sakipunirequispawa, acá
con CESUD-CB, aquí con Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari, Jupanakaru, Vicente Salazar, Juparos, Nayaj Amuit Aitja, Aruski Pasipjañani, ¿no? Nias Jupa, Hani Sum Sarnakaikit, presidente, pero Campachas, Aruski Pasipjaña, Kipunira Kispao, Hanukasti, Walja, Wila Huarta, Winaka, Utjaspa. Mira, yo te digo, Isaac, si no generamos espacios de diálogo y si apostamos por la confrontación, que es a lo que está apostando el Comité Pro Santa Cruz, que está apostando un grupo de senados que quieren que se dicte estado de excepción para sacar a militares y policías, que por cierto, vos sabes que los policías utilizan gas lacrimógeno, pero los militares utilizan armamento ¿no? Armas de fuego. Los que hemos ido al cuartel sabemos cómo es esto. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, señor presidente, porque yo, de nuevo, vuelvo a recargar. Aprueban esa ley de excepción, intervienen los puntos de bloqueo con policías y militares. Es muy probable que sea el inicio de una guerra civil, porque los pueblos indígenas tienen métodos, tienen memoria, tienen historia, y saben luchar, saben defenderse, ¿no? Yo un poco me preocupa ese escenario, por eso es que yo digo, el Parlamento es un escenario en el que se debería generar consensos, debería generarse acuerdos en beneficio de la sociedad, pero parece que es de donde salen los problemas, ¿no? Por otro lado, Abdón, mira que, ¿por qué este Parlamento, ya, bueno, hay un proyecto de ley, en fin, pero socializan, o sea, es como decir, al pueblo le dan, mira, pueblo boliviano, aquí hay desde el Parlamento este proyecto de ley. Ustedes lean y tienen un tiempo de 3 meses. Y si ustedes aprueban, entonces nosotros ya aprobamos en unos días nomás o al día siguiente mismo el presidente puede promulgar. Entonces esa marcha inclusive no sabían qué contiene. El pueblo no sabe. Generalmente en Bolivia no hay eso, ¿no? Que si bien hay una ley para aprobar o un proyecto de ley, que sin saber nomás, ya, bueno, la historia nos dice que en tiempo de Evo Morales o del otro presidente, levantaban la mano y hasta sin leer, no sé si es cierto, pero bueno, así se comentaba, pero también sería esa posibilidad de que haya en Bolivia, si hay una ley, o si una ley se va a aprobar, pero que le den un tiempo al pueblo. Aquí está, mira, esta es la ley que se va a aprobar. ¿Qué le parece, por decir, no? ¿Está bien, está mal? Entonces la ciudadanía puede decir, mira, este punto, este artículo está mal, no nos convence, o no sé, algo así, y si puede mejorar ese artículo, ese punto, y así, pero ahora sin conocer, el pueblo ya pues reacciona nomás. Sí, yo creo que hay que generar también ese espacio para que las leyes, las propuestas, los proyectos de leyes, que no solo salen del Ejecutivo, no solo son propuestas del Ejecutivo, sino también de la Asamblea Legislativa, pero también de la sociedad. O sea, la sociedad, según nuestra Constitución, puede plantear un proyecto de ley. Esas leyes necesariamente deberían ser socializados con los sectores que están siendo afectados. Yo creo que el presidente está aprendiendo o ha aprendido una lección con este movimiento. Le he escuchado hablar en uno de sus discursos sobre lo nacional popular en Bolivia, ¿no? Es decir, de alguna manera se da cuenta que, yo creo que eso es también parte del aprendizaje de alguien que está asumiendo por primera vez una presidencia, de que tiene que dialogar con la sociedad, tiene que consensuar las normas, aquellas leyes que afectan a la sociedad con toda esta sociedad. Y fundamentalmente ahí yo creo que le falta un tema de lo que nosotros llamamos en ciencia política comunicación política. No puedes en un discurso que supuestamente estás generando las condiciones para un diálogo, llamar al otro sector que está queriendo ser integrado a ese diálogo, no les puedes llamar de vándalos, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado, o no puedes decir que los bloqueos son sinónimo de muerte. Los bloqueos son métodos de reivindicación, de lucha de los pueblos indígenas históricamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay problemas de comunicación política. Yo pienso que su ministro o tiene un vocero que, desde mi punto de vista, no ayuda mucho, digamos, a esos escenarios, ¿no? Además de la designación de nuevos ministros, el nuevo ministro que ha sido designado, Vascope, personalmente que me parece que no es alguien que vaya a ayudar.
francamente, porque él es uno de los que de alguna manera ha participado en la crisis del 2019, promocionando precisamente ese escenario de crisis, pero además es uno de los que ha ido promoviendo el tema de la ley antibloqueos. Y sería interesante que el gobierno pueda rodearse de profesionales, lo que ellos llaman meritocracia, porque ese es otro mito, ¿no? La meritocracia. Porque la población quiere decir, las personas que vienen a participar a este programa dicen, ya, y si hay este proyecto de ley antibloqueo, pero el origen también hay que investigar, hay que saber, porque no es por gusto y gana, sino es que hay una razón, una fundamentación por lo que hay esto. Pero para la otra parte también tiene que haber, dice, ¿no? O sea, si el gobierno promete, no cumple, también cárcel de 20 años y para los bloqueadores 20 años, para ambas partes. No solamente para el pueblo o para los bloqueadores, cárcel para 20 años y el otro feliz. O sea, también hay que ver a las dos partes, ¿no? Entonces, que quien promueve ese proyecto de ley, también tendrían que pensar para la otra parte, no para este sector nomás. También hay comentarios de las personas que han venido a este programa. Sí, yo creo que en ese sentido, bueno, la ley de antibloqueos yo creo que igual va a ser rechazada, no creo que sea. Yo le he escuchado al señor presidente con mucha madurez decirnos que él no va a aprobar esa ley antibloqueos, por lo menos él no está con esa intención, y me parece razonable, porque es una forma de reivindicación que tienen los pueblos indígenas. No es correcto que ahora, por ejemplo, se utilice la justicia para perseguir políticamente, por ejemplo, a los líderes indígenas, a los líderes de obreros. Entiendo que hay muchos líderes de juntas vecinales. Esta mañana nos informaba un ejecutivo, un presidente de zona, que ya su nombre ya estaba en una lista, que aquellos que han sido identificados por el gobierno, por el Ministerio Público, me imagino, para a futuro ser, digamos, si fuera el caso, ser sancionados. Entonces, yo creo que hemos criticado ese método del anterior gobierno, ¿no? Que utiliza la justicia para perseguir políticamente. Lo mismo se está haciendo ahora, pero tal vez no es intención del presidente, tal vez son sus ministros, tal vez son algunos actores específicos que están utilizando la justicia para tratar de amedrentar, para tratar de asustar, para tratar de, digamos, de alguna manera paralizar, digamos, este movimiento que se está dando desde los pueblos indígenas, desde la ciudad del Alto. Pero bueno, pues yo creo que hay también actores políticos que irán apareciendo. Hoy he estado escuchando un diputado, Rómulo Vilca, que es de PDC, ¿no? Que precisamente él está ya, afortunadamente ha salido ya a tomar conciencia, como Nilton Condori en su momento, y reclamar, porque es que no solo los políticos, sino porque los medios de comunicación no hacen conocer, por ejemplo, sobre la muerte de indígenas producto de estos bloqueos, ¿no? Víctimas del uso de la policía y de las Fuerzas Armadas en el desbloqueo, ¿no? Tenemos un caso específico del joven Víctor Cruz, allá en Vilaque, ¿no? Incluso el Ministerio Público, pero no solo ellos, sino también los medios de comunicación han puesto en duda ese tema. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que nosotros visibilizarlo, porque no puede ser que los heridos indígenas, los muertos indígenas, como en la época colonial, me estoy recordando en este momento del debate entre Bartolomé de las Casas y, ¿qué se llamaba Bartolomé de las Casas contra... Por el lado de los indígenas. Exacto, y en el otro lado había se me ha ido ahorita el nombre, pero se debatía si el indígena tenía o no tenía alma, que si puede ser tomado en cuenta o no como ser humano, como persona. Implícitamente eso es lo que está pasando en este momento, es decir, los medios de comunicación magnifican, ¿no? Hay un muerto por causa de los bloqueadores, pero cuando muere un indígena o un vecino, etcétera, hacen la vista gorda. O sea, hay un silencio cómplice entre la clase política, los analistas políticos, los medios de comunicación, para silenciar estas muertes de nuestros hermanos indígenas. Una líder indígena ha fallecido, no me recuerdo ahorita el nombre, de una comunidad, una autoridad indígena, después de haber sido con balines, ha estado en el hospital y ha fallecido. Pero en este caso el tema de joven Víctor Cruz es, digamos, lo que más conocemos actualmente, ¿no? Por este tema del corredor humanitario. Entonces, yo creo que
En este sentido, nosotros los que nos dedicamos a la academia, a la investigación, a la reflexión, también nuestra tarea es visibilizar y socializar esto para que nuestros hermanos, como Nilton Condori, no se queden como huérfanos, digamos, de este escenario de reflexión y respaldo académico, a quien yo, por cierto, considero que el gobierno, espero, lo pueda considerar como un mediador. Hoy día le he escuchado decir a Nilton, yo me puedo presentar como mediador. Creo que es adecuado que distintos actores políticos, sociales, etcétera, puedan ser integrados como mediadores en este escenario de crisis, Isaac. Importante. También, Abdón, los medios y los políticos, o sea, no dan importancia, pasan por desapercibido al joven muerto, a otras acciones muy importantes. Pero ¿por qué también por los medios y los políticos visibilizan esa parte? Mira que, o sea, lo que les conviene, me parece, hablan, dicen, los medios también, pero lo que no les conviene, no dicen nada y que quieren desviar la atención al pueblo boliviano. Hay un pacto del silencio, ha sucedido el 2019, no se olviden, el 2019 todos los medios se han alineado al gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Y nadie decía nada de las muertes y de la masacre que hubo en Sencata, en Sacaba. Si no fueran por las redes sociales, por Facebook, Twitter, WhatsApp, no nos enteraríamos de esto que pasa con nuestros hermanos en las comunidades y nuestros hermanos indígenas. Entonces, yo creo que hay que una crítica constructiva a los medios de comunicación. Tal vez los comunicadores están subordinados a los empresarios, a los dueños de medios de comunicación, pero tenemos que, por ética, yo creo, ser equilibrados en la información. No podemos satanizar un movimiento de los pueblos indígenas y bendecir, digamos, el movimiento de la resistencia juvenil Cochala, por decirte, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? También, ¿no? O de los pititas, o, por ejemplo, la Unión Juvenil Cruceñista, digamos, ¿no? O sea, los medios de comunicación me preocupa el rol que están jugando, ¿no? Cómo es que nos tratan de invisibilizar. Afortunadamente nosotros ya tenemos, incluso ya hay muchos medios de comunicación que se están abriendo espacio para los pueblos indígenas y desde ese escenario podemos socializar nuestras ideas también. Y bueno, una de las, creo, tareas que tiene Radio San Gabriel es eso, ¿no? Visibilizar nuestros amuyos, nuestras reflexiones desde las provincias, las comunidades, los ayllus, los suyos, que tenemos nuestra propia cultura política, que tal vez no están escritos en los libros, ¿no? Que es otro de los temas. La academia no conoce mucho de eso. Y bueno, nuestra tarea es socializarlos, Isaac. Hila Culiacanaka, Ucamaba, Hilata Abdón, Sarate Jupan Peroski, Ptastana, Ma intelectual Aymara, Maini Culiaca Suitkaraki, Hilata Abdón, ya para terminar, Tucteña Tequisticuna, Aruna Campisa, Kawakijavina Tucteña. Sí, Hilata Nakaro, Culiaca Nakaro, Kunaimani, provincia Nakan, Humanaka, bloqueo Casipa, Humanakar Naya Palt Abhama, ¿no? Aruski Pasiphaña ni Hilatanaka, ni acá gobierno ni acá policía mistonepre militar anacamp, pero Camarus, Hiwasanaka Aruski Pasiphaña Nakasaki Puniraquispawa. Hanukasti Chihiru Puripriris, ¿no? Katua Naya Siristra, Kunaimani líderes indígenas, Jupanakarusa, líderes obreros de la central obrera boliviana, Uxatojerusa, Aruski Pasiphañani, Parlaki Papañani, Amuyañani, Sum Sartayaña Taki acá marcaron, Hilata. Oleki, Abdón, las puertas de San Gabriel, en especial en este programa, están abiertas. Mientras usted tenga tiempo o pueda, pase al programa. Porque Hilana Culiacanaca, Hilata Abdón, Juparo Hawil, Asinga Quiñani, Yos Haust, Ale Quiñani.